Buenos días, mis amados. Que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor por un día más que nos permite estar aquí, delante de su presencia y poderle alabar y glorificar. ¿A cuántos les gusta alabar a Dios? Ese a mí como que no salió muy fluido. Eso es cuando uno sale del corazón. Porque alabar, exaltar y glorificar a Dios debe convertirse en un deleite. No en una fuerza, no en que lo estén empujando a uno, no, un deleite, un deleite. Porque para el cielo vamos a alabar y a glorificar a Dios. Aquí estamos en un ensayo. Y vamos a continuar con el tema que venimos tratando sobre el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Y en esta mañana vamos al Salmos 51. Salmos capítulo 51. Y quiero, mientras usted va llegando, una historia cuentan que en el África se reunieron pastores, líderes, gente de la comunidad para orar por un avivamiento, que Dios enviara lluvia. Y aquella persona que estaba organizando el evento, llegaron gente pues como dice, de las altas jerarquías en la parte espiritual, líderes de renombre y todo. Y entonces le correspondió compartir la palabra a aquel que organizó el evento. Y cuando él se para en medio de la multitud, cuentan de que él dice, muchos esperaban que él hiciera una oración muy larga, y él dice estas palabras, solo ora y dice, Señor, aumentanos la fe. Y se fue y se paró. Entonces todo el mundo, ¿cómo así? O sea, ese fue el evento. Quedó todo el mundo consternado. Y los que lo estaban apoyando quedaron como, bueno, ¿y por qué? Si mira que invitamos a gente de renombre y todo, ¿y por qué? Quedaron como, ¿qué pasó? Y entonces al otro día lo buscaron porque hay algunos que se habían enojado, porque hay algunas personas que se habían desplazado de un lugar a otro. Y le dijeron, ¿qué pasó? Le dijo, si nosotros vamos a orar por un evento para que Dios envíe lluvia y nadie lleva sombrilla, tenía que decir, Señor, aumentanos la fe. Hay que estar preparado para lo que nosotros oramos, porque si oramos por un avivamiento, si oramos por un despertar, nuestro corazón tiene que alinearse a lo que estamos orando. Amén. El Salmo 51, el verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy quiero seguir hablando sobre las características del corazón del cristiano carnal y del cristiano espiritual. ¿En qué consiste ello? Primero, vamos a direccionarlo el corazón del cristiano carnal en dirección a Dios. Y un punto que quiero mencionarle es, el cristiano carnal justifica su pecado y su condición. El cristiano carnal justifica su pecado y su condición. ¿Con qué se come esto? Ya le explico. Cuando a mí una vez alguien me dijo, se me acercó y me dice, hermano, el Señor me dice que tienes como el corazón duro. Ay, hermano, le cuento que a mí me dio un sentimiento, no con la persona. Yo decía, ay, Señor, ¿en qué estoy fallando? Dime, Señor. Y me fui muy triste para la casa y empecé a orar, Señor,
¿dónde estoy fallando? Porque si mi corazón está duro hacia ti y yo aparentemente estaba buscando de Dios, pero me dice el Señor, tu corazón está duro. Y yo empecé a buscar en dónde estaba la dureza. El cristiano carnal justifica su condición y justifica su pecado. ¿Qué quiere decir también con ello, mis amados? A veces estamos mal, pero no queremos reconocer que estamos mal. ¿Cuántos son tentados diariamente? Amén. Yo levanto mis manos. ¿Cuántos han estado allí como hermano? Allí no para caer. Lo han deseado acá y lo han codiciado y hasta se han deleitado en el pecado. Yo levanto mis manos. No se pongan de mojigato, que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. O díganme si no. A todos nos ha pasado. Por eso es que no cambiamos, porque a veces nos ponemos de mojigato. Mire, yo con un paréntesis, yo le digo a los cristianos, el cristiano es el que tiene que hablar, ojo, de la parte sexual con cualquiera sin tapu. El cristiano, pero ojo, el cristiano que tiene una mente renovada, sana. Porque algunos, una vez le dije a alguien, y pastor es testigo aquí, que le dije, hasta la revelación usted invita al Espíritu Santo. Ay, esa persona como que si yo le hubiera dicho una herejía. ¿Cómo así? ¿Cómo se te ocurre? Que no? O sea, veía como que si la relación sexual entre pareja como que era una cosa impura, entonces el Espíritu Santo no se podía invitar. Mira hasta dónde llegamos. Porque cuando no tenemos una mente sana, un corazón sano, entonces empezamos a distorsionar lo que Dios no ha distorsionado. Bueno, y repito, el cristiano, entonces, porque el mundano ¿qué hace? Siempre te habla ¿con qué? Con la doble intención. Las propagandas te las pasan ¿con qué? Con doble intención. Todo te lo venden con la doble intención. Ya hay contenidos que ya no te lo pasan con la doble intención, sino que te pasan, antes pasaban una mujer semidesnuda, ahora te la pasan literalmente desnuda. Una vez pasó algo, jugando un juego de niños, y cuando un momento a otro veo, porque ya no lo está haciendo, yo paso, y yo cada que está allá, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué es? Monitoreándola. Automáticamente yo estoy pasando y pum, se le disparó una página pornográfica. Uy, a mí casi, yo casi le arrebato el celular, porque, ojo, mis amados, mire lo que hace el diablo. O sea, se disfraza con cositas y una imagen pornográfica para sacarla de una mente, dicen los expertos, que puede durar años si usted no se lo propone. Si usted deja ahí que eso siga ahí, lo va a tener cautivo toda la vida. Eso, la parte moral es una cuestión muy complicada. Entonces, estamos hablando del cristiano carnal. Entonces, vamos al otro punto, que es el cristiano espiritual. Dice, el cristiano espiritual reconoce su condición. El cristiano sabe que el pecado lo asedia y va ante Dios y dice, Señor, tengo ganas, no me las aguanto, pero es pecado contra ti, ayúdame. ¿A alguno no le ha pasado eso? A mí me ha pasado, mis amados, por favor. A mí me ha pasado. A veces he querido decirle al Señor, cuando mi esposa a veces vuelve bien, muchos la conocen, bien especial, a veces me he querido decirle, Señor, ¿te la llevas o te la mando? Y tengo que ir a la presencia del Señor. Mis amados, yo le estoy hablando mi realidad, como hombre que soy, en mi condición de ser humano. De pronto ustedes están en otras latitudes, gloria a Dios que están ustedes, no les está pasando eso, pero a mí me pasa, mis amados. Y entonces vemos a un David que cuando se acerca el profeta y le dice su condición, pero mira a Dios cómo es la sabiduría de Dios, ¿no?
El profeta no le podía decir a David, vea, Señor, usted está pecando contra Dios, usted esto no. Se lo va en parábolas. Porque David era un hombre muy violento, pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que si cometía un error, lo reconocía y se arrepentía. Desafortunadamente a veces nosotros nos creemos, escúcheme, nos creemos mejor que Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se olvida que usted y yo somos polvo, o sea, nada. Y nosotros nos creemos que es que no necesitamos a veces a Dios en algunas áreas. Yo esta área la domino, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y resulta que cuando menos pensamos, estamos más embolatados que el diablo. ¿Por qué? Porque creemos que en nuestra autosuficiencia podemos dominar el pecado, el mundo y la carne. Y detrás está ahí el diablo esperando que cualquiera de esas tres se desajuste en nuestra vida para poderse ¿qué? Meter. Y después tener derecho legal. Y después de que el diablo tenga derecho legal en su vida, los demonios hay que hacerle sesión de liberación. O autoliberarse, mis amados. Pero miren lo que pasa. Entonces, vemos que el Señor nos manda a que en Juan capítulo, primera de Juan capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas yo las escribo para que ¿qué? ¿Para que qué? Para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, está diciendo, usted la puede embarrar en cualquier momento, pero que el pecado no se vuelva recurrente. ¿Qué quiere decir? A veces hay unos que le dicen al que coge las cosas supuestamente con impulso que no son de él, le llaman cletómano. Se vuelve un cletómano, no nos podemos volver que con el pecado siempre lo mismo, tenemos que renunciar. Decía alguien, hombre, por amor a Dios, al menos pequemos de una manera diferente todos los días, pero no pequemos siempre lo mismo. O sea, busquemos la manera que Dios nos ayude a cambiar. El segundo punto es en dirección a la iglesia. ¿Qué significa eso? 2.1 dice, el cristiano carnal no le preocupa la condición de su hermano. En vez de ayudarlo, lo critica. No demuestra amor, sino rechazo. Mira, a veces nosotros, mis hermanos, presten atención aquí, el punto. Miren, a veces nosotros, cuando cae algún hermano, o algún hermano está en bancarrota, o algún hermano está en alguna situación, nos alegramos. Y eso es pecado delante de Dios. Porque nosotros somos un solo miembro, somos diferentes miembros, pero un solo cuerpo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y si a usted le duele una uña, el dedo meñique, el dedo del pie, usted, a veces hay uno que hasta la cabeza le duele, ¿sí o no? Cuando el dolor es muy fuerte hasta la cabeza, mire, hasta dónde afecta. Usted y yo somos miembros los unos a los otros, mis amados. Y no podemos andar en esa indiferencia, en esa apatía, que a veces cuando el hermano no viene, a veces vemos un hermano como cabizbajo, vemos una situación y a veces en vez de dar un espaldarazo nos alegramos. Y no puede ser así, hermano. Porque el que se alegra por la desgracia del ser humano y del cristiano se llama el diablo. Y nosotros no somos del diablo, sino de Cristo. Porque el diablo vino a robar, a matar y a destruir. Cuando vemos un hermano que está aún haciendo cosas malas, intervinamos ante Dios
que Dios haga esa intervención por ese siervo, esa sierva. Porque puede ser que eso mañana nos pueda afectar a nosotros. Yo me acuerdo, mis hermanos, siempre pronto me escuchan mi testimonio. ¿Por qué siempre toco mi parte del pasado en el presente? Porque tengo que tener esa referencia para no volver atrás. Hermanos, una cosa es caer. Caer es muy fácil. Deslizarse es muy fácil. Pero levantarse, a veces ni una grúa lo puede levantar a usted. Ni una grúa. Escúcheme. Usted dice, no, pero es que yo peso como tanto. No, ni una grúa lo levanta. Porque cuando ya usted cae, lo que hacen los demonios es llevarlo, como dice el hermano Luis Henry, a las prisiones más profundas y le echan la llave y se la botan. Así es. Yo le puedo hablar de eso. Yo no le puedo decir, vea, es que el hermano Luis Henry me dijo. No, yo le hablo por mi propia experiencia. Porque estaba allá atrás, intentaba salir y no podía. Y acá el ministro, el pastor Beyman dando palabras de vida y mi espíritu queriendo salir y mi alma lo tenía enclaustrada al espíritu. No podía. Pero gracias a Dios, cuando en medio de ese proceso podía haber personas que le decían, hermano, estoy orando por ti. Uy, hermano, le cuento que cuando uno escuchaba a esas hermanitas que me decían, hermano Luis, estoy orando por ti, uno sentía un fresquito, decía, no estoy solo en esta lucha, no estoy solo en esta causa. ¿Por qué? Porque que yo venía aquí, no era de pronto para venir a verle la cara a usted, venía a ver que, decía yo, siempre tenía eso, mi hermano, ojo, en algún momento Dios va a una palabra y me va a levantar. Esa era mi esperanza. Yo no sé si usted con qué perspectiva venga aquí a la iglesia, pero siempre hay que venir con deseos, anhelos, expectativas de que Dios un día cualquiera, el servicio ya no sea el mismo. Recuerden la primera parábola que le dije sobre la historia, ¿no? Decía que la persona vino y vio la gente que estaba sin fe, dijo, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque a veces venimos aquí sin expectativas. Vamos a ir al culto a ver qué pasa. No, yo no vengo al culto a ver qué pasa. Yo no me acerco a Dios a ver qué pasa. Yo me acerco a Dios, vengo al servicio a ver, en cualquier momento venga el de repente. Hay que tener preparado el corazón. Hay que tener preparado el corazón. Recuerden, mi amado, porque Dios ya mostró algo para esta congregación. Yo no sé si usted no lo ha visto o de pronto lo ha escuchado. Por la gracia de Dios, algunos lo hemos visto. Pero hay que preparar el corazón para lo que va a venir. Porque si usted y yo no preparamos el corazón, no vamos a poder estar listos para el de repente de Dios. Y miren la oración de este hombre, miren la súplica. Y entonces dice aquí, leí la primera parte del cristiano carnal, dice, y el 2.2 dice, el cristiano espiritual le duele en su corazón el estado de los demás miembros del cuerpo. Intercede con lloro, intercede con llanto. Se preocupa por la situación de la iglesia. Hay muchos, a mí me enerva de una manera muy sana, ¿no? Cuando hay algunos que dicen, aquí no pasa nada. Pues, o sea, me incomoda la situación de esa persona que dice que no pasa nada, porque es que yo no tengo que esperar que el hermano Luis Henry pase. Tengo que anhelar que en mí pase para yo, si a él no le pasa, yo poderle pasar a él. ¿Sí o no? Porque si yo me caliento, puedo calentar a otro. Pero si yo estoy más frío que un témpano de hielo seco, ¿cómo hacemos? Entonces, a veces no le echemos la culpa a otro de nuestra condición ni de nuestra situación. Porque si nuestro corazón cada día
se endurece, cada día se aleja de Dios, no es el problema del pastor. Cada 8 días aquí se da palabra para que la gente salga desafiada. Hay algunos que le dicen que son hambrientos, otros que son algurrientos, otros que dicen me voy de aquí para a otro lugar a ver qué alcanzo. Dice, esos son gente que tienen hambre. Pero hay algunos que reciben la palabra de Dios y en vez de atesorarla y ponerla en práctica, lo que hacen es murmurar y colocarle esto y colocarle lo otro y esto y lo otro. Mi hermano, cuando Dios da una palabra, hay que preparar el corazón y disponerlo, Señor. Y si no está preparado o no está dispuesto, Señor, aquí estoy para que esa palabra que se escuchó, ponerla en práctica. ¿Sí o no? Dios siempre espera a nosotros algo. A mí me llama mucho la atención un paréntesis aquí. El relato de Jesús con la mujer samaritana. Jesús le hace preguntas y la última pregunta que le hace, mire, ojo, Jesús le está haciendo preguntas usted tan, dice, yo creo que tú eres el Mesías, que bueno. Y lo que más me llama la atención es que Jesús dice, ve y llama a tu marido. Dice, no tengo. Dice, verdad has dicho. O sea, Dios siempre espera a nosotros que seamos sinceros, independientemente de la condición que estemos, pero que haya sinceridad y con deseos de querer cambiar. Jesús le dijo, verdad has dicho. Y esa mujer fue una de las misioneras para llevar el evangelio a Samaria. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Hubo sinceridad. Dios espera a nosotros eso. En David hubo sinceridad, ¿sí o no? Llama la atención que David, Dios ya le había dado una palabra cuando desechó a Saúl, le dijo, usted va a ser el segundo. ¿Qué hizo David? ¿Se puso a hacerle careo a Saúl? No. Antes se escondía para que el ungido de Jehová no hubiese cometer un pecado. Y tampoco aceptaba que nadie se hablara mal del ungido de Jehová. ¿Y qué pasó cuando se murió y mataron a Saúl? Cuando Saúl se mató. ¿Qué pasó? David hizo fiesta. Dice que le dolió en su corazón. La palabra dice que le dolió en su corazón. Mire, el estado de otros tiene que dolernos. El estado de la iglesia tiene que dolernos, siempre y cuando usted quiera verdaderamente esta congregación, este cuerpo. Tiene que dolernos, mis amados. Tenemos que pellizcarnos. Tenemos que levantarnos, Señor. Esta semana, uno de estos días, estuvimos por aquí, vimos un cuadro por ahí con una hermana y yo llevé eso adelante, la presencia de Dios, y no juzgando a esa persona, en una parte donde estaban vendiendo alucinógenos. Y entonces a mí eso me generó tristeza. Ver una prostituta, ver un habitante de la calle, ver un borracho, tiene que dolerte el corazón. Porque eso podía ser usted o podía ser yo si el Señor no nos hubiera rescatado. Puede ser un familiar nuestro. La condición del otro tiene que dolernos, mis amados. Porque si no nos duele, entonces en vano es el amor. En vano es decir, yo amo, pero amo a mi manera, como aquellos que dicen yo creo en Dios a mi manera. Y entonces mira, podemos ver otros ejemplos de David. ¿Qué pasó cuando Absalón se rebeló contra él? ¿Lo mandó a matar al propio hijo? No. Antes se cuidó, le dejó el reino, se fue. Dijo, mejor para que mi hijo no vaya a cometer una bellacá ante Dios, mejor lo dejo que él haga y deshaga. ¿Y qué pasó? Cuando Absalón murió, gritaba, Absalón, Absalón. No se alegraba. Por eso David era conforme al corazón de Dios, mis amados. Porque no se alegraba del mal del otro. Se dolía. Se dolía.
por la situación del otro. Escúcheme, Saúl era el archienemigo de David, pero David con todo eso decía, ¿cómo voy a atentar contra el ungido de Jehová? Porque había un corazón que estaba alineado al propósito de Dios. Y, y el tercer punto, mis amados, es en dirección a sí mismo. El cristiano carnal no tiene compasión ni de él ni de nadie. Hay personas que dicen, primero yo, segundo yo y tercero ¿quién? Yo. La palabra de Dios dice, ¿cuál es el segundo mandamiento? El segundo mandamiento que el Señor dijo, amarás, primero Jesús dijo, dos mandamientos les dejo, amar a Dios sobre todas las cosas y el segundo ¿cuál es? Pone al prójimo primero que a mí. Y al prójimo como a ti mismo. Ojo, mi amado, tenemos que dolernos por la condición del otro. El cristiano espiritual se compadece de él y de los demás por su condición. Una frase que he escuchado y me llama mucho la atención es esta. Dice, mi obediencia puede llevar a muchos al cielo. Mi obediencia puede llevar a muchos al cielo. Mi desobediencia puede llevar a otros al infierno. Puede llevar a otros al infierno, mis amados. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que podamos entender a qué nos ha llamado. Ya se acerca un año, estamos finalizando un año. Ha sido un año de mucha bendición. A pesar de tantas dificultades, pero a muchos esas dificultades nos ha fortalecido la fe, nos ha desafiado a creerle a Dios. Mis hermanos, no dejemos que nuestro corazón se desenfoque por las cosas de este mundo. Permita a Dios que nos enfoquemos al querer de Dios en nuestras vidas, para que podamos nosotros alinearnos al propósito de Dios. A veces la necesidad nos desenfoca y no crean. A veces la necesidad es nuestra por los compromisos y todo, nos sacan lágrimas. Pero que sea el adorar a Dios, el exaltar a Dios cuando estemos en su presencia, que sea eso que nos saque el triple de lágrimas que nos saca nuestros problemas. ¿Sí me entendieron ahí o no? El adorar a Dios, o sea, el deleitarnos en Dios, sea algo que verdaderamente nos derrita en su presencia y no los problemas. Me llama la atención a veces personas que, por ejemplo, yo he visto madres que sus hijos a veces están ahí como al borde de la muerte y eso pelea, o sea, y eso se mete en ayuno, en vigilia, en oración. Aquí, hermano, ayúdeme aquí, ayúdeme acá, esto y lo otro. Y llegan a tal punto que si pudieran ver al diablo allí al frente o la muerte, le darían puño físico. Porque se determinan por ese, pero resulta que porque están viendo una situación difícil, ¿cierto? Pero cuando hay algo que estamos entre la vida y la muerte, pero no la vida física, la muerte espiritual, la vida en Cristo y la muerte espiritual, nos volvemos a veces tan pasivos que ahí sí la berraquera se nos acaba.
cuando ahí es donde tenemos que guerrear. Para que lo primero que les hablé, ni siquiera dejen que el enemigo, bueno, va a incomodar. Porque recuerden que cuando Dios se quiere llevar a un nivel, Dios se quiere sacar de tu estado natural, de nuestro estado natural, el enemigo se va a interponer. Pero Dios nos da la herramienta para que nosotros, en el nombre de Jesús, podamos vencer. Porque somos, ¿qué? Más que vencedores. Entonces, cuando vemos el ejemplo cuando David sintió un gran dolor cuando le falló a Dios, pide compasión a Dios y le ruega que intervenga en su vida. Esta oración, esta súplica, este Salmo 51 es resultado de un dolor, de una falla que hubo en David. Y si usted lee lo que yo creo que fue lo que más le dolió, le estaba doliendo a David era esto. El 11 dice, no me eches delante de ti, perdón, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ojo, recuerde que en la época anterior, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía de tiempo en tiempo. La pregunta es, ¿cómo está el Espíritu Santo en tu vida? Que no es de tiempo en tiempo. ¿Somos qué? Templo. Somos morada. ¿Cómo está nuestro huésped? ¿Cómo está la persona del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo está? Eso debe preocuparnos, mis amados. Si nosotros no sentimos a Dios en una reunión, si nosotros no sentimos a Dios en nuestra oración, eso debe preocuparnos. No sé a usted, pero a mí eso tiene que preocuparme. Porque Dios es real. Dios no es un cuento. No que el pastor diga, vea que Dios hizo esto, que el hermano Luis Henry, que uno, que el otro. No, usted mismo, porque es que Dios no es de solamente una persona, no. Dios está para todos los que lo quieran buscar y quieran anhelar su presencia. Él dice en su palabra, vengan a mí todos los sedientos y van a ser saciados. Dice, y si no tienen dinero, vengan y compren. Él nos invita a su presencia. ¿Y cómo nosotros vamos a estar más secos que un desierto? ¿Mm? Recuerde que David reconoció que sus malas acciones afectaban a su relación con Dios y con los demás. Necesitaba el perdón de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo recibió? ¿Dios lo perdonó o no lo perdonó? Y lo restauró. Lo perdonó y lo restauró. Mi hermano, yo no sé usted qué haya hecho, qué hayamos hecho. Pero lo importante es que si venimos a Dios, Él nos va a restaurar. Dios no quiere que nosotros estemos con tanta sequedad. Como decía el profeta, Señor, envía agua en medio del sequedal. Y Dios va a enviar el agua a nuestras vidas. Pero necesitamos tener un corazón dispuesto. Necesitamos tener un corazón, preparar nuestro corazón para lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Dios nunca rechaza el corazón que se humilla y reconoce sus errores. Dios nunca lo va a rechazar. A Dios no lo mueve tus necesidades. ¿Sabes eso? A Dios no lo mueve la necesidad del mundo. A Dios lo mueve un corazón contrito y humillado. Ese es el que Dios no desprecia. David fue con un corazón contrito y humillado a Dios y Dios lo restauró. Para finalizar, mis amados, debemos anhelar siempre tener un corazón limpio y un espíritu recto delante de Dios para que el Espíritu Santo nos mantenga avivados y podamos experimentar la presencia de Dios en nosotros y que esa presencia se pueda ver real a través de nosotros.
Porque si hay presencia de Dios en nosotros, podemos ayudar a otros a salir de la cautividad. Solo Dios nos puede ayudar a través del Espíritu Santo a salir del estado donde estamos. Recuerde, las características del corazón del cristiano carnal y del cristiano espiritual. Dice en dirección a Dios, los que tomaron nota pudieron, dice en dirección a la iglesia y en dirección a sí mismo. Porque nuestras actitudes primero tienen que estar primero direccionados a Dios, a nuestro prójimo y después a nosotros mismos. No solo podemos pensar en nosotros, sino también en otros. Que sea el Señor ayudándonos y podamos recapacitar, tener presente de que hay palabras que deben desafiarnos. Hay momentos que tenemos que sacudirnos, porque si esto es de vida o muerte, mi amado, la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Puede ser en cualquier momento. Yo le contaba a mis hermanos el jueves que estaban leyendo la Biblia y en un momento, no sé si, bueno, me desconecté un momento. Y cuando veo unas imágenes allí, que había una señora que incluso iba hasta vestida de blanco, la vi en el sueño, y cuando veo que la van a coger unos tipos y cuando ¡fum! Se ya desaparece y ¡fum! Empiezan a desaparecerse otros y ¡fum! Y yo esperando, Señor, ¿y en qué momento me desaparezco yo cuando siento que una sensación como que ¡fum! Me ratan y cuando escucho la puerta de la casa, casi la tumba mi suegro, tum, 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 y ahí me desperté. Dije, bueno, no pude experimentar qué podía pasar de ahí en adelante, pero ahí quedó el sueño, mis amados. El rato de la iglesia, casi desde este año me he soñado, lo he visto, me he soñado como 3, 4 veces. Y yo no creo que sea casualidad. Dios está mostrando. Y muchos escuchamos, la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Mis amados, tomemos decisión ya, porque mañana puede ser demasiado tarde. El mañana nadie lo conoce, nadie ha venido a decirnos existe. Pero sabemos que si el Señor nos está llamando hoy, es para que nos determinemos para Él y nos pongamos, como dicen por ahí, los de la costa, pónganse bueno, porque la cosa no está para andar vacilando, así como de pasacantante, no, porque los tibios, dice la palabra, que Él los vomitará. Es mejor estar frío o caliente, porque los tibios los vomitará de su boca. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar. Tu corazón, mis amados, no sé cómo está tu corazón, no sé cómo está tu vida. Dios y usted conoce su realidad. Pero si su realidad no es la mejor, si su realidad no es la que verdaderamente está acorde con Dios, hay que pedir perdón. Recuerde que lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 2:1, dice, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y Jesús es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente los nuestros, sino de todo el mundo.